Ya estamos de este lado para continuar con temas de salud, precisamente como dice Luis Ángel, pero el día de hoy salud sexual. Estamos en el mes del niño, estamos en abril, este mes alegre, y bueno, la educación sexual con los niños, niñas y adolescentes es sumamente importante y es responsabilidad de los padres o tutores, pues tratar de hacerla de la mejor manera por el bien de los niños, niñas y adolescentes. El día de hoy nos acompaña, como todos los miércoles, el doctor José Luis Leaño Razo, sexólogo, educador y clínico. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Pues es un placer. Hoy soy un niño y voy a hablar como niño. Fíjate que voy a dividir esta plática, pues, como es el mes del niño y hay poco tiempo, necesito hablar de las etapas psicológicas y sexuales en el otro programa, las etapas de desarrollo social en otro programa, porque es mucho lo que hay que decir y hay que voltear a ver al niño. Casi poco volteamos a ver un niño. Cuando hablamos de cómo hablarle de sexualidad a un niño, hay que hablarle según su desarrollo, según su comprensión, según su curiosidad, porque son curiosos. Sí. Entonces, nosotros lo dividimos por edades. De recién nacido hasta 3 años, solamente hay que jugar con él, decir que hable de papá, mamá, y empezar a hablar lo que nosotros queramos decir. Ya pronto queremos que camine, ya pronto queremos que hable, que diga mamá, que diga papá, pero nos surge casi que papá, mamá, y empieza uno a dar y dar y dar. Lo empiezas a agarrar al niño y empiezas a jugar con ellos, pero ahí nomás hay que jugar con ellos. La etapa de hablar con ellos, hasta ahí es que hablen y que hablen. De los 3 a los 6 años, ahí sí hay que empezar a hablar de decirles los nombres. Ojo, nariz, boca, dedos. A identificar las partes de su cuerpo, doctor. Sí, pero con su nombre. Sí, sí, sí. Sin vergüenza, sin miedo y con naturalidad. Hay que crearle seguridad al niño o niña o niñe, porque hay que hablar ya desde ahí de lenguajes, pero no hay que decir más que lo necesario. Al niño hay que decirle cómo se llaman las cosas, hasta ahí. De los 3 a los 6 años, el niño debe saber su cuerpo, dedos, mano, pecho, senos, etc. Pero el nombre correcto de la palabra correcta del cuerpo, nada más tiene que saber. Cuando empiezan a hablar los niños de la curiosidad de qué diferencia hay entre tú y yo, se habla de los 3 a los 6 años, ahí empezamos a hablar de que tú eres mujer, ¿por qué eres mujer? Tú eres hombre, ¿por qué eres hombre? Porque te van a preguntar, cuando los bañas a los niños, ¿por qué mi hermanito tiene pene? Porque ya le enseñaste a hablar que tiene pene o tiene vulva. Y hay que decir vulva o vagina. No les dé vergüenza decir eso. Hay que decir pene y testículos. No les dé vergüenza. Así como hablamos de dedos, boca, pelo, rodillas, oreja, pies. Ajá. Y fíjate, Sí. ¿qué es mejor decir oreja o oídos? No, pues ¿Se es fijan? Que la oreja es lo de afuera, ¿no? Exacto. Todo eso y el Sí, oído, sí. pues ya es lo de... Sí, pero se Ajá. fijan, entonces la pregunta es, Sí. hay que escoger cómo le vamos a hablar al niño. Nunca hay que decir, hay que enseñarle un solo vocablo al niño que se lo vaya grabando, que se lo vaya grabando. De los 6 a los 9 años hay que empezar a decirle al niño que debe de cuidar su cuerpo. ¿Quién te debe de tocar? ¿Cómo Así es. te debes de tocar? ¿Quién tiene derecho a tocar tu cuerpo? Pues Y hay nadie. solamente mamá Sí, o solamente papá. O quien te cuide de confianza. Sí. Es muy importante también hablar de orificios. La boca, los oídos, el ano y la vagina. Es muy importante que ellos lo entiendan. Nadie tiene derecho a tocar tus órganos pélvicos sexuales. Y fíjense cómo hablo. Órganos pélvicos sexuales externos. Nadie puede tocarlos más que papá, mamá o quien te cuide de confianza. La pregunta que yo hago aquí, de los 6 a los 9 años, ¿tú te bañas todavía con tus hijos? Papá, ¿te bañas con tus hijos? Mamá, ¿te bañas con tus hijos? ¿Hasta qué edad ustedes se bañan con sus hijos? Hoy no, pequeñita. No, a los 3, yo creo ya. Sí, yo de repente con mi niña de 7 años todavía se baña conmigo. Ajá. ¿Hasta qué edad soltamos los niños para que ellos solos se hacen? Pues hay que enseñarlos, ¿verdad? Los Sí. soltamos entre 6 y 9 años ya solitos. Sí, sí, sí. Se lavan, Sí, se claro, ya se bañan solitos, pero de pronto todavía como que pide que empiezan la a, acompañe. empiezan a tocarse, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Y al empezar a tocarse empiezan las sensaciones. Ah, siento placer, siento bonito. Desde esa edad, doctor. Sí, claro, claro. Recuerden que nacimos con los corpúsculos sensitivos de dolor, frío, calor, temperatura y presión. Esto lo hacemos desde que nacemos. Ok. Pero déjenme llegar a la edad de los 9 a los 12 años. Ahí tenemos que tener mucho cuidado en 3 palabras. Voy a enseñarles 3 palabras a ustedes que se llama menarca. Menarca es tu primer menstruación. Menarca. Menarca es tu primer menstruación. Hay que adelantarnos a hablarle a la niña
de qué va a tener su primer menstruación. ¿Y qué es la menstruación? Su primer visita menstrual de la vagina. Hay que hablar de la vagina, hay que hablar de la matriz, de dónde viene el sangrado, cómo debe de cuidarse, cuáles tipos de toalla debe de usar, que no le dé miedo. ¿No? Fíjate, hay que enseñarles a hablar hasta los tampons. Nunca deben poner tampons en la niña, nunca, porque puede ser lastimado el himen. Usen solo toallas sanitarias y ustedes enseñen la marca, la calidad, etcétera, etcétera. Me decía yo los cólicos, doctor, los cólicos. Hablar de los cólicos, Hablar sí. de los cólicos porque de repente se asustan o confunden el dolor de cólicos con otro dolor estomacal y hay que identificar y qué hacer también al respecto, ¿no? Así es. Y la edad es, fíjense bien, las muchachas de la costa menstruan a los 9, 10 años. Les he dicho que desde Toluca, de México, a los 12, 13, 14 años. Hay que ver la diferencia geográfica, hidrológica y topográfica. Bueno, nos vamos a la siguiente parte. Se llama telarca al crecimiento de las mamas. Telarca. A ver, menarca. Primer menstruación. A la primer menstruación. Sí. Menarca. Así como menopausia, ajá. La última, menarca es la primera. Y la otra es la telarca, el crecimiento de las mamas. Ok. ¿Sí? Okay. Tienes que explicarle que va a ir creciendo tu pecho y enseñarles a decir que se llama pecho. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Pecho, mamas o qué? Hay que decir, ¿no? pero con una sola palabra, que se vaya quedando con ese nombre. Cómo va a crecer, qué va a sentir, qué tipo de brasier va a usar, etc. Y también, si es niño, esténse con mucho cuidado porque ellos también puede crecerle las mamas, que es una patología que se llama ginecomastia, el crecimiento de las mamas de los hombres. A veces las personas gorditas, obesas, pícnicas, tienen eso y les da vergüenza. ¿Sí? Luego viene la tercera palabra que se llama pubarca. Pubarca significa el crecimiento del vello del pubis, del cuerpo y de la axila y de la barba. Muchas niñas les da vergüenza porque parecen casi lobitos, tienen mucho pelo en todo su cuerpo y les da vergüenza y les da coraje. Papá, mamá, ¿por qué tengo tanto vello en mi cuerpo? Hay que explicarles que es un estímulo hormonal de la testosterona que ellos están produciendo acá en las suprarrenales. Entonces hay que explicarles cómo se debe rasurar, cómo se debe depilar, cómo va a ir creciendo el vello. Esas tres partes en la adolescencia tenemos que explicarles y ahí tenemos que empezar a hablar ya de educación sexual, de infecciones transmisibles, porque ahí empiezan a tener ya relaciones sexuales, empiezan a tener problemas de tipo de crecimiento de la pelvis, de las mamas, su cuerpo es más erecto, más ponchadito. Hay que avisarles que esos son cambios hormonales. Cuando llegue la adolescencia hay que hablarles del amor y del enamoramiento, porque ya se empieza a gustar la chamaca o el chamaco, vete a saber. Hay que hablar ahí de preferencias sexuales. ¿Cómo se llama enamorarme de una mujer si soy mujer? ¿Cómo se llama enamorarme de un hombre si soy heterosexual o si me gustan los dos? ¿Cómo se llama si siento algo diferente a mi cuerpo? Nací hombre, pero me siento como mujer. Hay que hablar de esa diversidad sexual de los 12 a los 15 años que viene la adolescencia. Pero ya viene el conocimiento de mi preferencia sexual, a quién prefiero amar o a quién quiero amar, a quién deseo amar. Y en esa parte tenemos que ser muy curiosos de lo que Él nos diga que quiere que platiquemos. Y es muy importante adelantarse a los problemas. Nunca, nunca ustedes esperen que Él les pregunte, porque la pregunta que me hacen, oiga, ¿me adelanto o me espero que ellos me platiquen? Sí, justo eso es lo que le iba a comentar, doctor, porque de pronto se nos ha pues recomendado que nosotros hablemos con nuestros hijos en el momento que ellos nos pregunten. O sea, no adelantarnos precisamente a darles información que ellos a lo mejor ni en cuenta todavía. Entonces, la recomendación suya como médico, particularmente en el área sexual, es que abordemos con nuestros hijos temas, aunque ellos ni nos hayan preguntado nada. Sí, por las etapas, acuérdense que van desarrollando, hay que hablar con ellos en la etapa que están viviendo, porque somos curiosos. Pero hay niños que se inhiben, se acomplejan, se alejan. Pero hay niños muy hábiles, hasta nos ganan, porque ahora con el Internet van muy adelante de nosotros. Sí. Y hay que hablar del sexo, un tema y el Internet, pero la evolución. A lo que quiero casi decir, porque el tiempo se nos va, es dame la mano. Papá, mamá, ¿cómo le vamos a hablar a nuestra hija? Tú dime, ¿cómo quieres que le hablemos? Hay que ponernos de acuerdo, tú y yo, cómo queremos hablarle y qué queremos decirle. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, tú y yo estamos fallando. Y otra cosa importante, de la adolescencia, de la pubertad en adelante, de la educación cruzada. Fíjese, educación cruzada es que yo le diga a mi hija que se cuide de los hombres ¿de qué? ¿Sí? Que tú le digas a tu hijo que se cuide de las mujeres ¿de qué? ¿Qué le dirías a tu hijo que se cuidara de qué en las mujeres? Tú. Yo soy tu hijo. ¿Qué me dirías a mí?
Ay, pues ¿Se fija la educación Como no cruzada? tengo hijos, Como no Cuida- tengo hijos, ¿qué le diría al muchachito? Bueno, que soy tu sobrino, ¿qué me dirías a mí? Pues Ya que estoy en la adolescencia, estoy teniendo ya queriendo tener Ah, relaciones pues sexuales. de no embarazar a una muchachita. ¿Qué más me dirías? Ajá. Pues que Tú te me lo vas des a decir como mamá. O sea, cuídate de las mujeres de qué. Y yo qué le diría a mi hija, pues cuídate de que de los hombres, de esto, de no tener relaciones o si tener relaciones, usar condón, usar preservativos y hablar siempre del amor. Pero acuérdense bien, de la adolescencia en adelante la información es cruzada. Prevenir, prevenir, prevenir. Es muy importante ir adelante. Hablar ya de lo que son los preservativos, de las infecciones transmitidas sexualmente, que hemos hablado aquí mucho, y sobre todo de lo que es el enamoramiento, que es un endioseamiento, y hablar del amor, que es una realidad, porque tenemos que hablarles así a nuestros hijos, sin vergüenza, sin miedos y sin amenazas, con un diálogo cordial, sincero, que seamos honestos en eso, y sobre todo que seamos congruentes en el pensar, decir y hacer, porque a veces los papás hacemos cosas que no somos un reflejo de los hijos, ¿o no? Doctor, los niños, bueno, mejor dicho, las niñas, ¿a qué edad es recomendable que vayan al ginecólogo? Normalmente, antes de que venga su primer menstruación. Antes. Sí, para que desde ahí empiecen ellas que el médico les explique que va a ser un cambio hormonal, así como crecen los senos, que dijimos que es telarca, menarca, pubarca. Él le va a explicar que va a haber cambios hormonales, de cambios de voz, de deseo sexual, de pasión sexual y de sensaciones hormonales, y sobre todo le va a hablar de emociones sexuales. Es un temazazo. En la adolescencia, antes que venga la pubertad, ya empiezan a tener los precólicos o los cólicos, la distensión abdominal, y eso es muy importante para que los vaya preparando él, y sobre todo les va a hablar del uso de lo que va a prepararse, porque lo va a sorprender. Lo que yo quiero es que entiendan que en un momento dado les puede sorprender la menstruación en la casa, en la escuela, en un antro, qué sé yo. Entonces ellos tienen que andar preparados siempre junto a ellos. Pero que el ginecólogo las lleve de la mano. Acuérdense que son cambios fisiológicos, psicológicos y sociales de la pubertad. Y contestando a tu pregunta, siempre entre los 12 y 15 años, aquí en esta zona. En la costa hay que llevarlas a los 10 años porque empiezan a menstruar en la costa a los 10 años. Chiquitas, Sí, por lo caliente, por la temperatura. ¿Es cierto, doctor, que cuando más temprano viene tu primera menstruación, que dijo que se llamaba? Menarca. La menarca. Cuando tiene tu menarca más corta edad, más rápido se te quita, y cuando más tarde te llega... Más tarde se te quita. Sí, sí, así claro es, que más sí. tarde Así. o... Teóricamente sí. Pero hay que acordarnos que las mujeres todas son diferentes. Tú eres diferente a ella, tú eres diferente genéticamente, fisiológicamente, La anatómicamente. alimentación, Cada la mujer, hormona, pero en sí. términos generales sí. Y las mujeres se nos embarazan en la costa más rápido que en Toluca, que en las zonas de la montaña. ¿Se entiende aquí? Aquí el promedio de la menstruación es entre 12 y 14 años, en la costa es de 10 a 12, y en Toluca, las cosas frías empiezan a menstruar a los 14, 15 años. Definitivamente, doctor, hay mucho material, mucha información acerca de esto. La educación sexual para los niños es sumamente importante, porque si no se lo decimos nosotros como papás, si no vamos a un experto, nosotros cuidar de nuestros hijos, de nuestras hijas, pues lo van a investigar por otro lado, llámese internet, amigos, vecinos y demás. Se van a malinformar. O se van a malinformar, exactamente. Así que... Hay que hablar con los hijos nosotros primero y qué les vamos a decir y cómo se los vamos a decir sin vergüenza, sin pena y sin cohesión. Y con mucho respeto, por supuesto, a los niños, niñas y adolescentes, que eso es lo más importante. Gracias, doctor A su edad. Leaño. Un abrazo. Muchas gracias, Nos amo. doctor. Corte, regresamos.